Ay, qué buena música, Frank. Qué buena voz, Sinatra, ¿eh? hasta ahora. Con esta buena música hablemos de embarradas. Alberto Linero, embarrada esta semana. Mire, la embarrada que a mí me tiene tenso, preocupado, es lo de la fiebre amarilla. Porque el brote que hay en esta época es complejo, porque ustedes saben que son unos departamentos calientes, llamémoslos así, de esta zona del país, que es donde normalmente la gente va en vacaciones. Sí. Entonces, esa embarrada hay que curarla con algo, y es con la vacunación. Hay que motivar a las personas que no se han vacunado contra la fiebre amarilla que lo hagan. Y ahí vacunación gratuita en varios Claro, puntos de Colombia. Usted me va a preguntar, ¿y yo cómo sé? Vaya, que ahí hay una Cruz web, Roja, sí. y la Cruz Roja es facilísimo. le dice si sí o si no. Y Es una sola vez en la vida. en la vida. 12 días antes de ir a las zonas afectadas en la medida de lo posible y hasta los 59 años. Ahora, la embarrada de la semana sin duda también fue la del ministro de Salud. Que en torno a eso, por Dios, qué ligereza jurídica. Que la patria potestad No. es de, la patria potestad es del Estado. Estado. De los menores de 18 Papa años Estado. es del Yo- Estado. Ahora, ¿no ha corregido, Silvia? Sí, no, ya Sí, dijo. sí. Ya dijo que fue mal interpretado. No. Eso sí, siempre Descontextualizado. será Vuelvo al culpa tema. de otro. No ha corregido el ministro, lo dijimos ayer. Sí. Es facilísimo Corregir. que el equipo de comunicaciones simplemente haga la corrección. ¿Hay equipo de Que el comunicaciones en Bueno, el no sé, Ministerio de pero Salud? mire, no hay No como, sabíamos. no hay ¿Existen? nada mejor que un funcionario Esa es una buena cuando pregunta. dice, no sé esa situación, pero lo voy a investigar para entregarle. En vez de decir mentiras. Nos equivocamos aquí. La situación es esta. Eso, Uno queda ya, agradecidísimo, ¿no? listo, y Pero, aclaran. pero seguir echándole la culpa a los medios que malinterpretaron al ministro. No. Pero bueno, esa fue la embarrada de la semana. Entonces, la fiebre amarilla por un lado, embarrada de la semana, Sí. y por otro lado, las declaraciones Pero del casi señor que son ministro. el mismo lado, Alberto José, porque al final el ministro dijo eso en un evento en el que estaban declarando la emergencia sanitaria por la fiebre amarilla. Entonces, lo dice para insistirle a los papás que Claro, eso sí lleven tiene a sus razón. niños Lleven a a los vacunar. pelados. Es que la embarrada es creer que a punta de amenazas se consiguen las cosas. Yo no entiendo eso. Con En vez pedagogía, de no provocar, amenazando a en la vez de gente. hacer una campaña, en vez de eso, usted amenaza. Regañe. Si no le quitamos los peladitos, o sea, los quitamos. ¿Qué es eso? ¿Cómo dije? ¿Cómo? ¿Cómo es la campaña? Le quitamos los peladitos. ¿Qué personaje era ese? Ministro, ¿Qué ministro, personaje? lo están tratando de imitar. Eso estoy mirando en ese programa. Ya voy con usted. Todos son hijos de Jorge Alfredo. Así sea lo último que haga. 5:15, embarrada de la semana, don Álvaro Forero. Pues la contradicción que plantea la revista The Economist sobre la política verde del gobierno Petro. Es una crítica fuerte a la política de hidrocarburos, diciendo que se contradice con la ambiental. Se enfoca en que Petro prohíbe explorar y ahora tiene que importar gas. Y señala pues como malos ejemplos los intentos de importar gas de Venezuela y de Qatar. Pero en mi opinión se queda en lo superficial, y raro porque normalmente The Economist no se queda en lo noticioso, sino que profundiza con análisis de contexto y sin repetir las obviedades de la discusión política en los países. Y aquí plasma eso, porque uno puede estar de acuerdo con la política exploratoria de Petro en materia de gas y de petróleo o no. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, pero he dicho que en 4 años se corregirá si bajan las reservas, que no es cierto toda la bulla que están de la que están acusando el tema. Yo creo que más bien el gran lunar de Petro en esa materia es no haber impulsado más las energías limpias. Pero una cosa es oponerse a la política y otra es caer en esos planteamientos engañosos de que hay falta de gas por culpa de Petro. Porque la falta de gas no es culpa de la política exploratoria de Petro, sería más imputable inclusive a otros gobiernos, porque la explotación comercial de un yacimiento toma años. Primero, no es cierto que Petro haya frenado la explotación de pozos, frenó los nuevos contratos de exploración, pero hay muchos contratos de exploración en desarrollo. Y así se hubieran explorado muchos más en este gobierno y hasta encontrado gas, pues no estaríamos disponiendo de ese gas, porque toma muchos años. La mejor prueba es que después de explorar durante años, se encontró un gran yacimiento en el Caribe, un yacimiento offshore, y todavía faltan años para que podamos explotarlo. Y
y empezó la exploración mucho antes de Petro. El propio artículo reconoce que las reservas han disminuido 58% de 2012. O sea que el problema no es la no exploración. Y se viene importando gas desde 2016. Entonces, pues es bueno las críticas, sobre todo viniendo de revistas tan serias, pero en esta oportunidad me parece que se quedó repitiendo lo de la oposición y no hace un análisis de fondo. De todos modos, el hecho es que se importa gas, ¿no, Álvaro? El hecho es que ya importamos gas. Pero Jorge, se importa desde 2016. Sí. Y eso es la exploración no se ha frenado. El medio ambiente en Colombia. Estamos clarísimos. La exploración no se ha frenado. No. Se sigue explotando y explorando. Lo que no hay es nuevos contratos de exploración. Claro, pero lo otro entonces, eso de tratar de atacar la política de Petro, que es razonable, echándole la culpa. Es razonable, Álvaro, pero le hago solo una observación. Hay mucha gente que ha dicho, Álvaro, que eso podía ser gradual y no de un solo tajo. Eso es otro tema, Jorge. Yo estoy de acuerdo. Mi principal crítica a muchos de las propuestas de Petro, que en algunos temas tiene razón, es la falta de gradualidad. Sí. Yo creo que la esencia del buen gobierno es hacer las cosas con cuidado y eso implica gradualidad. Sí. En este caso, repito, a mí no me preocupa tanto porque el próximo gobierno, si se bajaron las reservas, vuelve a explorar y no pasó nada. Siempre he dado el ejemplo aquí en estos micrófonos que cuando se bajó mucho el precio del petróleo en 2016, dejaron de explorar petróleo. Las mismas empresas dejaron de explorar. Subió el precio y exploraron y no pasó nada. Yo lo que digo, Álvaro, es que el gobierno debía aceptar que sí va a usar el glifosato y que se está importando gas sin sacar es otro excusas tema. Alrededor de todo. Está aceptando este gobierno, sin echar retrovisor, en este gobierno, si hay un titular, es que este gobierno importó gas y volvió a usar el glifosato, así sea manual. Pero la discusión para ver quién la culpa, pero saliéndose de la pelea política. No, pero es que es pelea política la que plantea el gobierno. Importó este gobierno y han importado otros gobiernos. Ah, no, claro. El problema de falta de gas ahora es por problemas de exploración de otros gobiernos. Sí, está bien. Aún si Petro hubiera explorado desde el primer día, no habría el. Pero este gobierno dijo que no quería explorar más y es su política. Los otros no dijeron. Lo que está claro es que estamos importando gas y vamos a usar el glifosato manualmente. A eso me refiero, Jorge, que ese discurso de decir que estamos explorando gas importando gas por culpa de Petro no es cierto. Estamos exportando desde antes. Estamos porque se exploró pero en el gobierno de Petro se importó una gas. Política equivocada antes. Porque es que la cosa del retrovisor de todos los gobiernos es fatal. Jorge, entonces, ¿sabe estamos importando, pero echémosle la culpa a los otros. Pero Jorge, ¿por qué es el retrovisor? ¿Por qué? Porque siempre se trata de simplificar las cosas diciendo que toca importar gas, por ejemplo, por Petro. No es cierto. Se necesita el retrovisor para no decir mentiras. Se viene importando desde hace rato. Si hay problemas de abastecimiento hoy, no es porque no se ha explorado en los últimos 2 años, porque sí se ha explorado con contratos viejos, se sigue explotando, se encuentra gas y petróleo. Entonces, ese argumento para atacar a Petro es equivocado. Critíquenlo en lo que es, pero no como ese argumento. Por eso me llama la atención que The Economist, que es tan serio, haya comprado ese argumento tan poco cierto. La revista, entre otras cosas, Jorge, lo que critica, por ejemplo, es el hecho de que el presidente Gustavo Petro hubiera estado en Qatar hablando con el emir de Qatar. Usted sabe que Qatar era un país muy pobre hasta que descubrieron unos yacimientos gigantes de gas. Qatar no es productor de petróleo, sino de gas. Y eso fue lo que hizo que ese país, de un momento a otro, pues se convirtiera en uno de los más ricos del mundo. Entonces, lo que la revista dice, entre muchas otras cosas, es que es bastante cuestionable el hecho de que el presidente Gustavo Petro se haya ido hasta Qatar, haya hablado con el emir de Qatar para explorar la posibilidad de importar gas desde esa parte del planeta y no hacerlo en el mismo continente, entre otras cosas, no solo por el costo, sino también por el impacto ambiental pero ese que es mi eso punto. Tiene. Sí. Entonces, esa burla es válida y es fácil de hacer esa caricatura, pero es injusta porque hay que importar gas. Yo estoy diciendo lo que dice la revista. Claro, estoy hablando de la caricatura de la revista, por eso. Pero a usted le parece una caricatura, pero sí es información, Álvaro. Que es facilísimo burlarse de pedirle
gas a Qatar, que es muy caro, y prohibir acá. Sí. Pero, insisto, la razón para que haya desabastecimiento de gas en Colombia hoy no es que Petro haya parado nuevos contratos de exploración. Sí. El problema viene de atrás. Y el problema de Petro se puede solucionar fácil dentro de 1 año y medio que sale del gobierno. Hay que ver el problema en lo que está. Antes se importaba y se están explorando pozos. Entonces, por eso señalo, raro que The Economist se quede en esas caricaturas para ridiculizar a Petro, que puede ser válido, pero que caiga en decir que la falta de gas es por esa política de Petro, porque no es cierto. No es cierto. Embarrada de la semana, don Pedro Viveros. Jorge, en Colombia, cualquier persona que represente a los colombianos tiene el derecho de votar libremente y a su buen criterio. Y eso no implica que los ataquen o tengan hechos de violencia como los que ocurrieron esta semana contra una senadora que se llama Nadia Ablel. Esa señora no solamente es senadora, no solamente es la presidenta de la Comisión Séptima, sino que es la presidenta del Partido Conservador Colombiano. Y a esa señora, instigada por un grupo de personas que les gusta el gobierno, que tienen ideas similares a las del presidente y su grupo político, se fueron de una manera muy fuerte a instigarla. Y el día de hoy el señor presidente la está aventando, como se dice en el Pacífico colombiano, a las personas, a los colombianos que no les gustan las ideas de la señora Ablel, porque sostiene que ella es una persona que está amenazando a la clase trabajadora colombiana. Es muy peligroso. Peligrosísimo. Y el presidente de la República tiene como 8 millones de seguidores en sus redes sociales, en Trinos, en X. Y a mí me parece que una persona, que le repito, Jorge Alfredo, es senadora, presidente de la Comisión Séptima y presidente del Partido Conservador, pues esa señora tiene todo el derecho de pensar lo que quiera y votar como quiera. Y que nadie la instigue. Que no la instiguen ni los seguidores, ni mucho menos el mandatario de Colombia, el presidente que nos representa a todos los colombianos. Sí. Por eso yo creo que esa es una gran embarrada, instigar a esta persona que ostenta, en mi opinión, 3 cargos muy importantes. Así no les guste. Esa señora tiene todo el derecho de opinar y pensar así, y nadie tiene el derecho de hacerle actuaciones violentas ni hostigarlo por las redes sociales. Ese tuit, Pedro, que lanzó el presidente de la República citando una entrevista de Nadia Ablel, es muy peligroso, porque es que el presidente sigue echándole leña al fuego al tema de vayan a la casa a hacerle reclamos a los políticos. Eso es muy delicado. Acá fue muy delicado y muy grave cuando le fueron a hacer reclamos a la casa al expresidente Iván Duque. Muy delicado también, y se quejaron cuando le fueron a hacer reclamos y protestas a la casa en Chía al presidente Petro. Y a la corte, ¿se acuerda cuando la fiscalía? Exactamente, eso es muy peligroso, y además no es necesario. El presidente Petro sabe cómo funciona la política, maneje la política en la pero es que además es democracia. Ahora, para volver al retrovisor, no es la única vez que lo hemos visto en este país. No, pero esa práctica... eso es muy maluco. A mí no me gusta el retrovisor, entonces yo hablo de esta señora, de la señora Nadia Ablel, que, le repito, ostenta 3 cargos importantes, senadora, presidente de una comisión y presidente. Eso de vender a la gente del gobierno, lo hemos visto en otros gobiernos también, pero eso no es buena práctica. Y menos en un país como este, no se le olviden los 40, los años 40, dice los Pedro, años 50. 8 millones de seguidores en las redes. 527, embarrada de la semana, Silvia. Embarrada de la semana, la violencia contra las mujeres trans en Colombia, Jorge, además del caso de Sara Millerey en Bello, Antioquia, esta mujer a la que le fracturaron los brazos y las piernas y la lanzaron a un río. Pues se ha registrado un nuevo caso en las últimas horas, esta vez en Medellín. Ocurrió en el centro de la capital del departamento de Antioquia. Un hombre en un hotel golpeó y atacó con un arma blanca a una mujer trans que está hospitalizada y está siendo atendida por la gravedad de las heridas. Así que, Jorge Alfredo, embarrada de la semana, la transfobia, la homofobia y esa habilidad que tienen algunos seres humanos de generar tanto odio hacia el que es diferente. A mí me impresionó la cifra que le ha dado
en las últimas horas, Silvia, para complementar su información. Cada 3 días es atacada una mujer trans por el simple hecho de ser trans, por su misma condición. Y déjeme decirlo en estos términos. Nadie que siga al Dios del amor puede tener violencia por la diversidad sexual. Eso no puede ser. Que quede claro. Nadie de esos de los que se da golpe de pecho hay gente que justifica y tiene don eso. de lenguas puede discriminar o puede atacar en nombre de la religión, en nombre de la fe, o en nombre de Dios a una de estas personas. Por eso les tengo, aprovechando que es viernes y hay tantas cosas que por supuesto nos preocupan y que han sido embarradas de la semana. Como siempre, esta nueva canción, el nuevo estilo que traemos, es un género musical que estamos intentando imponer en Voz Populi, que mezcla la música, digamos, de la República Checa, nació en la República Checa, pero la asociamos mucho con Rusia. La polka. ¿La polka? Sí, claro, pero también con la música de Francia, mi querido Alberto. Entonces, ¿cómo la será música francesa, la música gala. ¿Sí? Aquí llega la polka gala, al estilo Voz Populi. Por Dios.